Saludos, vamos a realizar un ejercicio con relación a la materia de programación orientada a objetos, en el cual vamos a cumplir los siguientes parámetros. Primero crearemos una superclase llamada electrodoméstico con las siguientes características: atributos como precio base, color, consumo energético, que serán letras de entre A y F, y peso, para lo cual vamos a crear una nueva clase. A esta clase le vamos a poner de nombre electrodoméstico. Y dentro de esta clase vamos a declarar nuestros atributos. Van a ser atributos de tipo privado. Como decía en el ejercicio, hemos creado atributos como precio base de tipo doble, el color de tipo string, el consumo de tipo string, van a ser letras entre A y F, y el peso de tipo doble. Ahora crearemos lo que son las constantes. Nuestras constantes nos van a servir para los valores por defecto. Para color tenemos un valor por defecto de color blanco, para el consumo energético la letra F, para el precio base son $100 y para el peso 5 kilogramos. Lo que ahora el ejercicio nos pide es crear por defecto un constructor por defecto. En total son 3 constructores. Para el primer constructor escribimos la palabra public, el nombre de la clase. Va a llevar valores por defecto, como para el consumo energético va a ser la letra F. Para el color va a ser un color blanco. Para el precio base va a ser un precio base de 100. Y para el peso vamos a tener un peso de 5 kilogramos. Una vez que ya tenemos nuestro constructor por defecto, vamos a seguir con el siguiente constructor. Nos pide un constructor con el precio y peso, el resto por defecto. Tenemos nuestro segundo constructor, en el cual como parámetros tenemos el precio base y el peso. Dis.precio es igual a precio base y dis.peso es igual a peso. Los demás atributos son establecidos por defecto. Para el tercer constructor vamos a poner todos los atributos como parámetros. En nuestro tercer constructor los parámetros son el precio base, el color, el consumo y el peso. Se muestra aquí cuando inicializamos los atributos. Los métodos que nos pide que implementemos son métodos get de todos los atributos. Para los métodos get de los atributos, lo que vamos a hacer es encapsular estos atributos, como son el precio base, el color y el consumo. Y el peso. No nos pide los headers, así que no los encapsulamos. Ya están creados lo que son nuestros métodos get. Ahora un método que nos permita comprobar el consumo energético, compruebe que la letra es correcta. Si no es correcta, usará la letra por defecto, que era la letra F. Se invocará al crear el objeto y no será visible. En nuestro método comprobar consumo, lo que vamos a hacer es comprobar si la letra del consumo se ingresó correctamente. Vamos a poner la palabra public. Le vamos a poner de nombre comprobar consumo. Vamos a hacer uso del if. En este caso vamos a comparar lo que se almacene en getConsumo. Lo vamos a comparar usando el equal ignore case para que nos pueda comparar letras mayúsculas y minúsculas. Comenzamos con la letra A. Si es que la letra A nos devuelve un verdadero, vamos a utilizar el operador lógico O para hacer lo mismo con las demás letras. Estamos poniéndole una condición a todas las letras que tenemos. En este caso, si es verdadero para letra B, verdadero para C, verdadero para D, verdadero para E y para F. Si se ingresa alguno de estos valores, lo que va a hacer es retornarnos el valor, ya que está ingresado correctamente, el valor que se encuentre en getConsumo. De no cumplirse ninguna de estas condiciones, es decir, en caso contrario, lo que va a hacer es retornarnos el valor por defecto. Y el valor por defecto lo almacenamos en la variable CSM energético. Es nuestro valor de la letra F. Tenemos nuestro método para comprobar el consumo. Lo siguiente que se nos pide es comprobar el color. Comprobamos si el color es correcto. Si no lo es, usamos el color por defecto. Recordemos que los colores que se nos permiten son el color blanco, negro, rojo, azul y gris. Lo que hacemos en NetBeans es casi lo mismo que en el método anterior. Le vamos a poner de nombre comprobar color. En este caso, vamos a comparar lo que se almacena en getColor. Vamos a compararlo usando el equal ignore case. Si el color es igual a blanco, vamos a usar de igual manera el operador lógico O para los demás colores. Hemos hecho lo mismo para los demás colores. En este caso, si es de color negro, si es de color rojo, o de color azul, o de color gris. Son los colores que se nos permitía ingresar. Si se cumple alguna de estas condiciones, lo que vamos a hacer es retornar el color, ya que está ingresado correctamente. Vamos a retornar lo que está almacenado en getColor. En caso de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, es decir, en caso contrario, lo que vamos a hacer es retornar nuestro color por defecto, que estaba en CLR blanco. Tenemos nuestro método para comprobar color. Para el siguiente método vamos a saber el precio final según el consumo energético, ya que va a aumentar su precio y según su tamaño también aumentará su precio. Para ello nos han dado una lista de precios, en el cual si el consumo corresponde a la letra A se aumentan $100, a la letra B 80, a la letra C 60, a la letra D 50, a la letra E 30 y a la letra F 10. De igual manera el precio sube, nos dice, dependiendo del tamaño. El tamaño está establecido en kilogramos. Si está entre 0 y 19 kilogramos, nos va a aumentar $10. Si está entre 20 y 49, $50. Entre 50 y 79, 80 y más que 80, $100. Este método nos va a devolver un valor de tipo doble. Le vamos a poner precio final como nombre a nuestro método.
Y vamos a usar de igual manera un condicional. Dentro del condicional lo que vamos a revisar primero es cuál es el consumo energético que tiene. En este caso vamos a poner getConsumo. Lo vamos a comparar de igual manera usando el equal ignore case. Si consumo es igual a... Lo que vamos a hacer es almacenar $100 más o sumarle $100 más a nuestro precio base. Entonces lo que debimos haber hecho es crear nuestra variable, inicializar una variable. Vamos a ponerle precio F de precio final, que va a ser igual al precio base. Va a ser de tipo doble, ya que almacena un precio. En caso de que se cumpla la primera condición, lo que va a hacer es aumentarle al precio base $100. En este caso sería de esta manera. Tenemos nuestra primer condicional. Vamos a hacer lo mismo para las siguientes letras. Estamos comparando el peso estamos comparando el consumo energético para saber el precio final. En este caso, si el consumo energético es de la letra B, se suma 80, de la letra C 60, de la letra D se suma 50, de la letra E se suma 30 y de la letra F 10, tal como decía el ejercicio. Ahora vamos a comparar lo que es el peso y de igual manera aumentar el precio. Comenzamos con el condicional if. En este caso vamos a comparar el peso. Si vamos a comenzar desde 0. ¿Por qué comenzamos con este valor? Dado que el primer parámetro es que si está entre 0 y 19 kilogramos nos aumente $10. Para esto, de igual manera que en el caso anterior, en la variable precio F vamos a aumentarle el valor que el ejercicio nos pide. Entonces sería de esta manera. Precio F sería igual a precio F más $10. Hacemos lo mismo para los demás pesos. Ahora lo que decimos es que si el peso está entre 20 y 49 kilogramos, vamos a aumentar $50. Si está entre 50 y 79, vamos a aumentar $80. Y si es mayor o igual a 80, vamos a aumentarle $100. Si se cumplen estas condiciones, vamos a retornar el precio. Listo, hemos terminado lo que es nuestro método para saber el precio final. Asimismo, hemos terminado de crear nuestra superclase. Ahora vamos a crear una subclase llamada lavadora con las siguientes características. Su atributo es carga, además de los atributos heredados. Y también usaremos una carga por defecto de 5 kilogramos. Para esto, dentro del paquete que estamos trabajando, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar lavadora, como dictaba el ejercicio. La clase lavadora va a heredar de la clase electrodomésticos o electrodoméstico. Utilizamos la palabra extens. Ahora le vamos a dar el valor que nos pedía, el de carga. Carga va a ser de tipo doble. Y también necesitamos crear una constante para la carga por defecto. Tenemos nuestra constante, la diferenciamos por el static final, carga por defecto de 5. Ahora vamos a crear un constructor por defecto, un constructor por el precio y peso, con el precio y peso y el resto por defecto, un constructor con la carga y el resto de atributos heredados. Se debe llamar al constructor de la clase padre. Dentro de nuestro primer constructor, lo que hacemos es utilizar la palabra super para que nos pueda heredar los atributos que se han declarado en la palabra electrodoméstico. Tenemos un constructor con los valores de precio y peso. La carga sería por defecto. El precio y peso son heredados de la clase electrodoméstico, la superclase, y tenemos un constructor con todos los atributos, lo que es precio base, color, consumo, peso y carga. También precio, color, consumo y peso son heredados de lo que es la superclase electrodoméstico. Carga sería como parámetro. Lo siguiente que se nos pide es crear el método get de carga. Dentro de NetBeans lo que hacemos es encapsular nuestro atributo carga, crearle el método get. Ahora nos pide que en el método precio final, si se tiene una carga mayor de 30, aumentará el precio en 50. Si no es así, nos incrementará el precio y tenemos que llamar al método de la clase padre. Y estas condiciones que estamos poniendo aquí deberían afectar al método de la clase padre. Vamos a crear este método entonces, le ponemos la palabra public, se llamaba precio final y nos devolvía un dato de tipo doble. En este caso ya nos reconoce que estamos usando el mismo método de la clase padre. Vamos a crear una variable para almacenar el incremento del valor. En este caso le vamos a poner PFN de precio final. Esta también va a ser de tipo doble. Le vamos a inicializar. El valor inicial que va a tener es 0. Y vamos a ponerle la condición. En este caso lo que vamos a condicionar es la carga. Si carga es mayor o igual a 30, lo que vamos a hacer es aumentar el precio. En este caso sería que PFN va a ser igual a super.precio final. Lo que estamos haciendo aquí es llamar al método precio final de la clase padre.
La palabra super significa superior. Estamos llamando al método precio final de la clase superior y le vamos a sumar lo que son los $50 que nos pide el ejercicio. Vamos a retornar la variable donde almacenamos el resultado. Tenemos nuestro método para saber si depende de la carga, aumenta o no el precio. De esta manera es como quedaría la clase lavadora. Lo que vamos a hacer ahora es crear la subclase llamada televisión con las siguientes características. Atributos como resolución en pulgadas y un sintonizador TDT en booleano, además de los atributos heredados. Entonces, dentro del paquete que estamos trabajando, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar televisión. Esta clase, de igual manera, extiende o hereda de lo que es la clase electrodoméstico. Utilizamos la palabra extends. Ahora vamos a darle atributos, los atributos que se nos pidieron. Un atributo de tipo doble para lo que son las pulgadas o la resolución. Se va a llamar resolución. Y también uno de tipo booleano, es decir, de verdadero y falso, para lo que es el sintonizador. Le vamos a poner de nombre TDT. Tendríamos nuestros dos atributos. Los constructores que vamos a usar es un constructor por defecto, un constructor con el precio y peso, el resto por defecto, y un constructor con la resolución, sintonizador y el resto de atributos heredados. Recordemos que los valores por defecto son 20 para pulgadas y false para sintonizador. Tenemos entonces nuestros constructores. Primero hemos creado un constructor por defecto. Vamos usando la palabra super a traer los atributos de la clase superior, en este caso electrodoméstico. Tenemos un constructor en donde precio y base son parámetros, los demás son valores por defecto, valores que se traen de la clase superior, y de igual manera tenemos el constructor con todos los atributos, lo que es precio, lo que es color, consumo, peso, resolución y sintonizador, donde resolución y sintonizador son los parámetros de este constructor. Los métodos que implementaremos serán métodos get de resolución y sintonizador. Tenemos entonces los métodos get para resolución y sintonizador que los obtuvimos encapsulando los atributos. Ahora nos pide que implementemos al método precio final de la clase padre, que si tiene una resolución mayor a 40 pulgadas, se incremente el precio en un 30%, y si tiene un sintonizador incorporado, aumentará $50. Recordemos que esto debe afectar al método de la clase padre. Para este método, de igual manera, escribimos la palabra public, el nombre del método, nos va a devolver un dato de tipo doble. El nombre del método era precio final. Y de igual manera Java nos reconoce que estamos utilizando el método de la clase padre. Lo que vamos a hacer aquí es inicializar una variable donde vamos a almacenar el resultado de nuestro método o el incremento, se podría decir, al precio final. En este caso le vamos a poner PDF de precio final, le vamos a inicializar con un valor de 0. Vamos a poner la condición. En este caso vamos a poner que si get resolución es mayor a 40, lo que nos va a hacer es almacenar dentro de la variable PF de precio final. Vamos a ponerle super.precio final. Utilizamos de la clase superior el precio final más y así nos quedaría. Lo que estamos diciendo aquí es que si la resolución es mayor a 40, entonces a precio final le vamos a sumar lo que es el 30% del precio final. Aquí estamos calculando el 30%. Ahora también nos pide que si el sintonizador, en este caso is TDT, es igual a verdadero, es decir, si existe un sintonizador, el precio nos va a aumentar en 50. En este caso sería PF es igual a PF más 50. Y lo que vamos a retornar es donde hemos estado almacenando los incrementos, en este caso en PF. Tendríamos listo lo que es nuestro método para calcular el precio final de acuerdo al sintonizador y a la resolución. Y de esta manera quedaría nuestra clase televisor. Ahora lo que el ejercicio nos pide es crear una clase ejecutable que realice lo siguiente: crear un array de electrodomésticos de 10 posiciones, asignar a cada posición un objeto de las clases anteriores con los valores que se desee y recorrer este array para ejecutar el precio final. Para ello creamos una nueva clase dentro del paquete donde estamos trabajando. A esta clase le vamos a dejar como nueva clase. Y esta clase va a llevar consigo un método main. Vamos a crear un array de objetos en la clase de la clase electrodoméstico. Le vamos a poner lista elect, ya que va a ser una lista de electrodomésticos. Va a ser un nuevo objeto de la clase electrodoméstico. Y va a ser un array de 10 posiciones, como nos pedía el ejercicio. Aquí ponemos las llaves para saber qué es un array. Vamos a crear el primer elemento para nuestro array. Va a estar en la posición 0, la posición inicial. Va a ser un objeto de la clase de lavadora. Entonces es igual a new lavadora. Y aquí le vamos a dar los atributos a nuestro objeto.
Le hemos dado atributos como un precio inicial de 120, color azul, una letra de consumo de tipo A, un peso de 50 y como lavadora tenía el atributo carga, una carga de 70 kilogramos. En el ejercicio nos dice que podemos crear objetos como de electrodomésticos también, pero tenemos que recordar que televisión y lavadora también son electrodomésticos. Vamos a usar el operador InstanceOf. Hemos creado entonces objetos, en este caso es uno de tipo televisor o de la clase televisor, en donde se especifica que tiene un precio inicial de 200, un color negro, nivel de consumo F, de peso tiene 50, resolución de 45 pulgadas y si tiene sintonizador, pues sí tiene sintonizador. También hemos creado uno de tipo electrodoméstico con un valor inicial de 110, de color azul, nivel de consumo A y le hemos puesto de peso 45. Y ya tenemos lo que son 10 objetos. Le he repetido los valores para que sea mucho más fácil identificar si están funcionando nuestros métodos, como son el corregir el consumo, revisar si tiene sintonizador y el resto de métodos que se implementaron tanto en electrodomésticos como en carga. Tenemos 10 elementos para las 10 posiciones del array. Ahora nos dice que debemos mostrar el precio de cada clase, es decir, el precio de todas las televisiones, el de las lavadoras y el precio total de todos los electrodomésticos. Aquí, como les decía, podemos crear objetos de tipo electrodoméstico, es decir, que invoquen lo que son métodos de la clase principal, pero no dejarían de ser electrodomésticos, tanto televisión ni lavadora. Para este método vamos a utilizar el ciclo for. Vamos a realizar este ciclo mientras sea menor al tamaño de lo que es nuestro array, es decir, menor a 10. Entonces lo que vamos a hacer dentro de este ciclo for es comprobar. Vamos a comprobar si el objeto de la lista de electrodomésticos es aquí estamos diciendo que si el objeto de la lista de electrodomésticos es instancia de televisor, nos realice una acción. La acción que nos va a realizar es la siguiente. Para esto vamos a crear una variable de tipo doble que se va a llamar total lavadora o total televisores, ya que estamos empezando con los televisores. Le vamos a inicializar. Le vamos a poner total televisores, ya que es el precio total de todos los televisores. En este caso, total televisores va a ser igual. Aquí sería más igual, ya que es una suma. Vamos a poner lo que esté en o lo que se obtenga de la lista de electrodomésticos, calculando lo que es el precio final. Aquí llamamos al método precio final. Para saber cuál es el precio final de los televisores, vamos a imprimir este resultado utilizando un system.out.print, ln, donde vamos a imprimir el total de los televisores. Estos puntos. Y a esto le vamos a sumar total televisores. Listo, tendríamos el método para que nos muestre el total de los televisores. Vamos ahora a hacer lo mismo para las lavadoras y para los electrodomésticos en general. Hemos hecho lo mismo para lo que son lavadoras. En este caso, de igual manera creamos una variable para almacenar el total de las lavadoras. Y lo que hacemos es que si la lista de electrodomésticos o el elemento de la lista de electrodomésticos es instancia de lavadora, entonces nos va a calcular el precio final o va a aplicar el método precio final para lo que son lavadoras. Vamos a imprimir el resultado que nos dé. Ahora vamos a hacer esto para los electrodomésticos. En el caso de electrodomésticos, como electrodomésticos se refiere en sí a cualquier electrodoméstico en general, ya sea televisor, lavadora o cualquier otro, entonces el resultado que nos dé de eso va a ser el total del total de lavadoras, del total de televisores y de otros electrodomésticos. Por lo cual vamos a crear una variable donde almacenemos el total en general. Por lo tanto le vamos a poner total. Le vamos a inicializar. Listo. Ahora sí podemos crear lo mismo, pero para electrodomésticos. Listo. Hemos hecho que si el elemento de la lista de electrodomésticos es instancia de electrodoméstico, entonces nos muestre el precio total. Así es como quedaría nuestra clase ejecutable. Ahora sí vamos a mandarle a correr. Vemos que corre correctamente nuestro código. Entonces, ahora tendríamos que comprobar los métodos. Vamos a usar nuestra calculadora. Sabemos que nuestro elemento lavadora aquí tiene 120.
como precio inicial y tiene un consumo A. Lo que nos dice por el consumo A es que le aumentemos $100. Entonces vamos a aumentarle $100 más $100. También sabemos que tiene un peso de 50, lo que el ejercicio nos dice por pesos mayores a 50, que le sumemos $80. Entonces le sumaríamos los $80. También vemos que tiene una carga de 70 y el ejercicio lo que nos pide es que si la lavadora tiene una carga mayor a 30, le subamos $50. Hasta aquí vamos 300 más los $50 de la carga. Nos daría igual a 350. Todo esto por 4 elementos que hemos creado sería 1400. Entonces lo que podemos decir es que tanto los métodos de la clase principal como de la clase hija están funcionando correctamente y de igual manera se está obteniendo lo que es el precio total de todas las lavadoras. Vamos a hacer lo mismo para lo que son los televisores. Tenemos que televisores tienen un valor inicial de 200, el consumo es de tipo F. El ejercicio nos dice que para el consumo de tipo F lo que vamos a hacerle es sumarle $10. Le sumamos los $10. También otro atributo, vemos que tiene el peso de 50. Lo que el ejercicio nos dice para este peso es que le aumentemos $80. Y también vemos que tiene un peso de una resolución de 45. Para la resolución, lo que el ejercicio nos dice es que si es mayor a 40 pulgadas, se incrementa el precio en un 30%. A 290 le vamos a calcular el 30% entonces. Esto nos da igual a 87. Tenemos que sumarle los 290 que llevábamos. 377. Ahora sabemos que también tiene un sintonizador. El televisor sí tiene sintonizador. Lo que el ejercicio nos dice para el sintonizador es que se le aumenta $50. Entonces vamos a aumentarle esos $50. Y daría un total de 427. Esto por 3 objetos de tipo televisor que hemos creado nos daría 1281. Hasta aquí podemos ver que es correcto los métodos para televisor y es correcto la suma de los totales de todos los televisores. Ahora vamos a revisar electrodomésticos. Para comprobar el método de electrodomésticos y la suma de los totales, lo que vamos a hacer es poner su valor inicial, 110. Sabemos que tiene un consumo de tipo A, así que le aumentamos los $100 y sabemos que tiene un peso de 45, por lo cual le vamos a aumentar otros $50, tal como dicta el ejercicio. Hasta allí 260, son 3 los elementos que hemos creado, 780. Pero aquí nos muestra el total de todos los electrodomésticos, ya que televisor y lavadora no dejan de ser electrodomésticos. Entonces, para saber si es correcto, tenemos que sumarle 1281, que es el total de los televisores, y 1400, que es el total de las lavadoras. 3461, y verificamos que es correcto. Así sabemos que se han implementado los métodos correctos. De igual manera, la suma de los totales en la clase main se han implementado correctamente. Uno de los métodos que nos faltaría comprobar es si corrige el consumo. Aquí lo que hemos hecho es ingresar un valor incorrecto, es decir, G no está dentro del rango de las letras que se nos permitía, letras que hacen referencia al consumo. Entonces, lo que el programa debería hacer es cambiar la G por una F, que es el valor por defecto, y como sabemos, F le aumenta $10. Entonces, 110, que es el valor inicial, más $10, que corresponde al consumo de la letra G, más el peso es 45. Entonces le suma $50 según el ejercicio y nos da un total de 170. Esto lo multiplicamos por 3 elementos que hemos creado de este tipo, un total de 510. Le sumamos 1400 y le sumamos 1281. Nos debe dar un total de 3191. Aquí vemos que hay un error. Y el error se nos da porque dentro de la clase electrodoméstico, en esta parte pusimos getConsumo. Es decir, estamos trayendo o obteniendo el valor de consumo que ingrese. Estamos ignorando, se podría decir, lo que es el método comprobar consumo. Para ello, en lugar de getConsumo, deberíamos poner aquí comprobar consumo. Para que nos envíe, o se podría decir, para que compare el valor ya corregido. Hemos cambiado en todo el método precio final. En lugar de getConsumo, le hemos puesto comprobar consumo. Y ahora sí, mandamos a correr nuestro ejercicio. Y vemos que el valor es el esperado, es decir, está corrigiendo la letra de consumo y está calculando bien el precio final. De esta manera es como culminamos nuestro ejercicio, cumpliendo con todos los parámetros que se nos ha pedido y de manera correcta. Eso fue todo por ahora. Muchísimas gracias.